Bueno, en esta mañana, hoy que es primera de la semana y que Dios nos permite nuevamente estar compartiendo su mensaje en esta mañana, pues es importante y maravilloso para nosotros poder reunirnos y poder alabar el nombre de nuestro Dios. Y el tema de esta mañana es una pregunta que ojalá que todos podamos meditarlo, que podamos ahora sí que ponernos a analizar a profundidad de nuestra mente para que podamos dar una respuesta realmente muy, muy certera a esta pregunta que vamos a hacer el día de hoy. La pregunta es simplemente: ¿conoce el mundo a la iglesia? ¿Conoce el mundo la iglesia del Señor? Esa es la pregunta de esta mañana, ¿sí? Existe una gran necesidad de que el mundo conozca realmente la iglesia del Señor, ¿sí? Y es importante que el mundo conozca no el sentido religioso de lo que es Dios, porque todos, cuando hablamos de Dios, todos le damos el sentido religioso. No, eso no es. Hablar de Dios es hablar de la manera correcta, la iglesia que Cristo estableció, y hablar de por qué el mundo debe conocer correctamente a Dios, ¿sí? Así que el tema de la iglesia es importantísimo, ¿sí? Porque necesitamos que nuestra familia, que nuestros vecinos, que nuestros conocidos, que nuestros contactos de Facebook, que toda la gente que nos rodea, ¿sí?, pueda conocer y hablar de la iglesia del Señor. Porque es algo muy, muy triste a veces, que a veces llegamos a cierta ciudad y preguntamos de la iglesia de Cristo y nadie lo conoce. Le pregunta incluso hasta a cualquier persona. Vamos a poner decir a un policía que se supone que son los que conocen más la ciudad, ¿verdad? O un taxista o un chofer de camión. Usted le puede decir: oye, ¿conoce la iglesia de Cristo? Y lo primero que dicen: ¿y eso qué es? Ellos relacionan la iglesia con cualquier denominación, pero no conocen la iglesia del Señor. Eso es algo que debemos nosotros entender, ¿sí? Entonces, lamentablemente, ¿sí?, muchos predicadores andan predicando en cuanto a la necesidad solamente de predicar a Cristo, pero no de la iglesia en sí. Hay predicadores que se atreven a decir: cuando evangelicemos, no hablen de la iglesia del Señor. Solamente háblales que tú eres cristiano y hasta ahí, pero no les digas que eres de la iglesia de Cristo, porque se van a espantar. ¿De dónde sacamos eso? Al contrario, debe darnos un orgullo hablarle al mundo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para que conozca desde ese momento quién es el Señor y por qué estableció la iglesia. No podemos predicar a Cristo sin su cuerpo, que es la iglesia. O sea, yo no puedo decirle a la gente: conozcan a Cristo, pero no conozcan la iglesia todavía, porque todavía no es tiempo. No. Debemos dar a conocer a Cristo con todo y su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 18? Vamos a ver lo que dice ahí rápidamente. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Eso es lo que tenemos que hablar. No escondamos el sentido de lo que es la iglesia, porque de por sí la gente no conoce, mucho menos la va a conocer si nosotros no hablamos de la iglesia tal como debe de ser. Así que la iglesia, hermanos, es importante para nuestro Dios, y por tal motivo debe ser importante para nosotros, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos haciendo realmente el efecto del evangelio en nuestra vida, ¿sí? La iglesia es importante porque en ella se encuentra la salvación de las almas de las personas. Es decir, la iglesia también conlleva que conozcan toda la esperanza y todo lo que conlleva el obedecer a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Primera de Juan,
capítulo 5, en el verso 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Al igual el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Y es por esto, hermanos, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, como dice Hechos 2:47, que ya hemos estudiado de esto. Cómo el Señor añadía cada día. Ahora ya no se añade cada día, se añade cada semana, quizás cada mes, cada año, cada 3 años, cada 5 años. No es como antes, hermanos, que ahora que se añadía diario, ¿verdad? Pero qué bonito es que nosotros entendamos esta parte. El mundo debe conocer la iglesia. El mundo debe saber quién es la iglesia de Cristo. Ahora, así que volvemos a la pregunta inicial. ¿Realmente si vamos a la calle ahorita y le preguntamos a la gente si conoce la iglesia de Cristo, la conocerá? La respuesta tristemente es no, no la conoce. Si vamos al centro, ahí en la plaza, y nos plantamos y le preguntamos a la gente, ¿conoce la iglesia de Cristo? Es probablemente que la mayoría, hasta el 80% o más, diga no lo conozco o ni siquiera lo he oído. Y eso es triste. Eso es triste, y esperamos en el Señor que este tema, ¿verdad?, pueda ser considerado por cada uno de nosotros, y que tomemos en serio aquellas cosas que necesitamos cambiar para bien de la iglesia. ¿Sí? Para bien de la iglesia. Y hay cosas que necesitamos cambiar hoy, en este día. Y no me estoy refiriendo a que cambiemos la doctrina, no me estoy refiriendo a eso, sino más bien a la manera de cómo estamos sirviendo a nuestro Dios. Eso sí tenemos que cambiarlo. Y las cosas que hoy en día se están llevando a cabo, si realmente no las hacemos conforme a la voluntad de Dios, tenemos que cambiarlas, tenemos que hacer un cambio total. Así que es importante que nosotros lo podamos notar, ¿verdad? Porque la iglesia en la actualidad no evangeliza como debe de ser. La iglesia en la actualidad quizá no tiene esa preocupación por las almas como la tuvo Pablo, como dice en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a las almas. Si tuviéramos este principio fundamental como Pablo lo tuvo, la iglesia sería otra en la actualidad. La iglesia sería otra cosa. Pero para que el mundo conozca la iglesia, primeramente la iglesia debe hacer el trabajo de lo que debe de hacer. Para que la iglesia sea conocida, debemos nosotros realmente ser la iglesia que el Señor necesita ser, que seamos. No de los que organizamos muchas campañas, ni los que asistimos a tantas actividades, ni porque hacemos tantos donativos a otros lugares, no. No se trata solamente de eso. Se trata de que la iglesia funcione tal y como funcionó en el primer siglo. ¿Para qué? Para que la iglesia en la actualidad sea conocida realmente por la gente. ¿Sí? Así que debemos orar diariamente, hermanos, para que cada uno como siervos podamos hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro 4:11? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si predicamos de esa manera, a tiempo y afuera de tiempo, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Y si predicamos todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, si lo hacemos de esa manera, la gente va a conocer a Cristo. No va a conocer solamente el lugar de reunión. No solamente va a conocer al predicador, que eso es lo de menos, quién está al frente. Aquí lo que se necesita es que la gente conozca a Cristo, tal y como debe de ser. ¿Sí? Si no hacemos esto, yo me voy a estar metiendo en graves problemas. ¿Qué dice por ahí? 1 Corintios 9:16. Si no lo hacemos, Pablo nos advierte una consecuencia importante. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, sino que si no anuncio el evangelio. El evangelio va acompañado de que la gente conozca qué es la iglesia. Si queremos hablar de Cristo,
obviamente le vamos a decir a la persona la iglesia que él estableció. ¿Y por qué la estableció? ¿Y para qué la estableció? Así es como tenemos que hablarles. Es nuestro deseo, hermanos, que enfaticemos cada momento lo que Dios dice, ¿sí? Y no lo que los hombres dicen, no lo que los predicadores dicen, no lo que la hermandad dice, sino lo que Dios dice tocante a este tema, ¿sí? Ya es basta, ¿verdad? Ya es momento de que enfaticemos lo que Dios y su voluntad está tocante al hombre, para que podamos hacer las cosas conforme al propósito de Él y no conforme a nuestro propósito, ¿sí? Ahora, debemos animarnos, ¿verdad? Debemos nosotros fortalecernos en la fe, debemos nosotros mantenernos firmes, mantenernos fieles. ¿Para qué? Para que animemos a los visitantes a que escudriñen la Escritura, para ver si lo que para saber si lo que estamos hablando es verdad o no lo es, ¿verdad? Como dice Hechos 17:11, primera de Juan capítulo 4, verso 1, nos dice que tenemos nosotros que hacerlo de esta manera. La gente no debe creer lo que nosotros decimos. La gente debe creer lo que dice Dios. Y la mejor manera de comprobarlo es escudriñando la Escritura, ¿sí? Así que para poder hacer esto es necesario que hablemos donde la Biblia habla y callar donde la Biblia ¿qué? Calla. Porque si hablamos de más, si hablamos de lo que no está escrito, si hablamos conforme al propósito que no es de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a conducir a la gente ¿a dónde? Al infierno, a la perdición. Lo vamos a conducir a un lugar donde no está Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser guías de ciegos, pero seremos ciegos también nosotros. Igual vas al infierno. Exactamente, seremos lo mismo. Por eso dice, si un ciego hiere a otro ciego, no busquéis. Exactamente. Así que Cristo nos marca el camino correcto que debemos seguir, y eso es necesario que debemos enseñar, ¿sí? Porque no nos debemos avergonzar de lo que la Escritura habla. No nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de la iglesia, no nos avergoncemos de todo eso maravilloso por lo cual Cristo dio su propia vida, como dice Romanos 16:17, ¿verdad? Así que nosotros conocemos el mundo, ¿sí? Por el mundo no estamos refiriéndonos a todos aquellos que no han abrazado el cristianismo del Nuevo Testamento, no. Porque el mundo, al hablar del mundo, hermanos, nos estamos refiriendo a aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo nos estamos refiriendo a aquellos que todavía no han escuchado ni obedecido el Evangelio, ¿sí? Romanos 10:17, como dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Aquellos que ni siquiera han creído en las palabras del Señor, como dice Juan capítulo 8, versículo 24, como dice Marcos capítulo 16, verso 16. Aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, como dice Hechos 17, del 30 al 31. Aquellos que no han confesado a Cristo, ¿sí? Como dice Romanos 10, del 9 al 10. Aquellos que no han sido bautizados para perdón de pecados. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del mundo. Los que no conocen esto, los que no saben qué es lo que tienen que hacer tocante a esto. Porque cuando nos hablamos del mundo, son todos aquellos que están fuera de ¿quién? Fuera de Cristo. Ese es el mundo. Todos aquellos que están bajo ¿quién? Si están lejos de Cristo, ¿con quién están? ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? Vamos a leer. Dice Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 19, dice Juan: sabemos que somos de Dios, ¿verdad? Obviamente los que ya obedecieron, los que ya confesaron a Cristo, los que ya se bautizaron, todo esto. Pero dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Quién está gobernando ahorita el mundo? Tenemos que entenderlo. Es por eso que la gente que está afuera no sabe el peligro que está viviendo. No sabe. Si supiera el peligro que está viviendo la gente afuera, estarían buscando desesperadamente la presencia de Dios. Pero lo más triste es que los mismos cristianos que ya conocen
Los mismos cristianos que ya conocen en dónde se están metiendo si se están lejos de Cristo, no les interesa y siguen estando en el mundo. No les interesa y como que no tienen ese temor de que no va a pasar nada. No va a pasar nada, mira, estoy viviendo todos los días, no voy a reunirme, mira, estoy bien a gusto. El problema va a ser que como están rechazando a Cristo, en el momento de que el Señor regrese a hacer el juicio, no tendremos ahora sí que ningún beneficio positivo cuando venga el Señor. Ahorita nosotros podemos hacernos los autosuficientes, podemos creernos los mejores diciendo, no necesito a Dios. Yo estoy a gusto en mi casa sin hacer nada, estoy a gusto yéndome a pasear a otro lado, estoy a gusto haciendo lo que se me pega la gana, no me interesa a Dios. Podemos hacernos como decimos acá en México, los machitos tocante a eso. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación difícil, ahí sí estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Ahí sí le estamos pidiendo a Dios, por favor, Dios, ayúdame porque tengo esta necesidad. Entonces, si realmente conocemos quién es Cristo, no ignoremos las cosas, porque entonces mucho menos así la gente va a conocer a Cristo. Volvemos a la pregunta, ¿el mundo conoce a Cristo? No lo conoce. Si lo conociera, este lugar y todos los lugares donde la iglesia se reúne estarían llenos, porque estuvieran desesperados por adoptar la esperanza que Dios les está ofreciendo en su vida. Por temor. Exactamente, por ese temor reverente, ¿sí? Eso es cuando hablamos del mundo. Cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a aquel grupo de personas que han obedecido el Evangelio, ¿verdad? La iglesia está conformada por personas que obedecieron el Evangelio y que ahora están sirviendo a Cristo. Y nos referimos al cuerpo de Cristo. Nos referimos a todos aquellos que han obedecido el plan de salvación. Nos referimos a todo aquel, ¿verdad? Aquel reino que nunca será destruido, porque a eso pertenecemos. Pero tenemos que luchar, pero tenemos que insistir, tenemos que hacer las cosas correctamente. Y también somos una institución divina que fue establecida ¿por quién? Por Cristo nada más. Eso es lo que debe conocer el mundo. No darles una teoría equivocada de lo que es la iglesia, es decirles exactamente lo que es la iglesia. Que somos privilegiados, que el Señor nos escoja. Exactamente, porque somos millones de personas. Yo no sé por qué la gente no se pone a pensar cómo Dios se fijó en nosotros siendo millones de personas. Pudo haber elegido a los más sabios, a los más preparados, a los más populares, no sé, en fin. Pero Cristo decidió escoger a cada uno de nosotros simplemente porque fue su voluntad, nada más. Y nos escogió porque sabe que nosotros teníamos la capacidad o que teníamos la oportunidad de poder demostrarle al mundo, ¿sí?, quién es Cristo. Ahora, la iglesia, sabemos que como institución divina, Cristo derramó su propia sangre para comprarla. Y muchas veces todo eso es lo que no comprende la gente que está en el mundo. Si nosotros no le enseñamos esto a la gente del mundo, nunca le va a tomar un interés real a lo que es la iglesia. Va a creer que es como cualquier religión, como ir a cualquier lugar, como ir a cualquier club social. Debemos hacerles entender quién es Jesucristo y quién es la iglesia de Jesucristo y por qué murió por esa iglesia. Ahora, toda la institución divina por la cual Cristo dio su vida, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4 y Hechos 2, en esos dos textos encontramos el principio de la iglesia. Encontramos la base fundamental de cómo se desarrolló la iglesia, ¿verdad? Y sabemos que a partir de ese momento empezó un trabajo enorme de lo que es dar a conocer el Evangelio de Cristo. Pero volvemos a la pregunta inicial, hermanos. ¿Realmente conoce el mundo esta iglesia de la que estamos hablando? ¿Realmente el mundo conoce esta iglesia de la que estamos nosotros disertando en este momento? Debemos
reconocer que el mundo, en el tiempo antiguo, fíjese bien, en el primer siglo, el mundo sí conocía a la iglesia. Sí lo conocía. El mundo conocía a la iglesia del primer siglo. El mundo conocía porque en todas partes se hablaba de ella. Y porque también fue conocida con el nombre, el camino. Así le decían a la iglesia. Vean lo que dice Hechos 19:9, para que vean que la escritura es la que habla de esto. No lo que hablo yo, sino lo que habla la escritura. Hechos capítulo 19, versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se está refiriendo a la iglesia, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Verdad? Fíjense nada más. Ahora, capítulo 19, pero el verso 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del ¿qué? Ahí no se está refiriendo a un camino literal, se está refiriendo a la iglesia, ¿sí? Ahora, dice el capítulo 28, verso 22. Estamos en Hechos todavía. Hechos capítulo 28, versículo 22. Pero querríamos oír de ti, sí, de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Sí? Ahora, dice el capítulo 5, verso 28. Capítulo 5, verso 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. ¿De qué nombre estaban hablando? De Cristo, ¿verdad? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué notamos en este texto? Dos cosas. Primeramente, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, en el nombre de Cristo, en la autoridad de Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y tomen en cuenta, hermanos, que en aquel momento no había himnarios, no había Biblias, no había aparatos electrónicos como los que tenemos ahora, no había redes sociales, no había transportes como los que había hoy, no había periódicos, no había noticieros como los que hay hoy. Y aún así dicen que llenaron a toda Jerusalén de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué no parece algo curioso que hoy que tenemos todos estos medios, es incongruente que la gente no conozca a la iglesia? Es incongruente que la gente no conozca a la iglesia teniendo tantos medios. Pero lo que nosotros queremos hacer es que mejor conozcan otras cosas. Hay perfiles en Facebook de los mismos cristianos que prefieren poner chistes, videos de tantas cosas que ni sentido tienen, porque les da vergüenza que la gente conozca que son cristianos. Utilicemos nuestros recursos para que la gente conozca a Cristo. Pero si queremos solamente ser como las demás personas, tener un perfil donde me alaben, donde me estén agradando, donde me estén diciendo cosas bonitas, etcétera, entonces no somos cristianos. Si queremos nosotros reflejar a Cristo, debemos hablar de Cristo, aunque la gente se ofenda, aunque no les guste. Exactamente. Dijo Pablo: me he hecho vuestro enemigo, ¿verdad? Por decirle la verdad. Creo que ese principio lo debemos entender y lo debemos aplicar. No importa lo que venga, debemos andar en conocer quién es Cristo. Porque la iglesia primitiva era conocida de muchas maneras. La iglesia tenía favor para con todo el pueblo, y esto les ayudó a poder ser conocidos por todo el mundo. Así lo dice Hechos 2:47, ¿sí? Así lo vimos en uno de los temas anteriores. Hechos capítulo 2, en el verso 47 dice:
alabando a Dios, la iglesia primitiva, alabando a Dios y teniendo favor con todo ¿quién? Con todo el pueblo. O sea, ellos no eran de que vamos a convivir con los vecinos de aquí, con los de acá, no, porque me cae mal. O vamos a convivir con el grupo de aquella colonia o de aquellos porque estos me caen mal. No, ellos tenían favor con todo el pueblo. Fueron conocidos por sus hechos, por el amor, por el respeto que le tenían a la gente también. La gente se daba cuenta de que habían estado con Cristo definitivamente. Dice Hechos 4:13 de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Hechos 4:13, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea que no eran estudiados, se maravillaban de ellos porque les reconocían que habían estado con ¿quién? Jesús. Pero ¿era por lo que hablaban? ¿Eran por lo que presumían? No. Era simplemente por la forma en que ellos se dirigían con ellos y cómo es que hablaban de Dios. Por eso fueron conocidos. Por eso dice que ellos reconocían que habían estado con Cristo. Por la forma en que ellos estaban viviendo en su propia vida la palabra del Señor. El mundo conocía a la iglesia primitiva y dice que muchos se convertían al Señor diariamente. Así lo dice, ¿verdad? Conocían la iglesia porque cada uno de ellos había hecho su trabajo en cuanto a dar a conocer el Evangelio. Pero no solamente eso, sino también se demostraban el amor unos a otros. Algo que en la actualidad carece la iglesia. Vemos en los programas que transmitimos en la semana cómo están pidiendo por la unidad. Una y otra vez nos están pidiendo, hermanos, que hay problemas en esta congregación, hermanos, que hay problemas en aquello, hermanos, que por acá tienen pensamientos diferentes, hermanos, que por acá. Bueno, ¿dónde está la iglesia primitiva entonces en la actualidad? ¿Dónde está? No estamos lejos, la doctrina es la misma. La doctrina es exactamente la misma. Pero el vivir el cristianismo como lo hizo la iglesia primitiva es algo diferente. Y tenemos que reconocer que hemos fallado en esto. Y que tenemos que hacerlo conforme a la iglesia primitiva nos dejó establecido. ¿Verdad? Ellos iban gozosos por todas partes compartiendo el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 4. Ahí lo dice. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, hablando de la iglesia, obviamente, ¿qué dice? Iban solamente por la calle de enseguida a predicar el Evangelio. ¿Qué dice? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora le tenemos miedo a eso. Ahora si nos invitan a predicar a otra ciudad, no, hermano, es que yo no puedo salir, hermano. Si me invitan a otro país a predicar, no, es que no puedo ir. No debo de ir. Porque yo estoy en esta congregación de aquí me voy a morir en esta congregación, no puedo salir de aquí. Porque se adueñan de eso. Pero ¿qué actitud es esa? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pablo mismo, junto con Bernabé, junto con Timoteo y muchos más, salieron a predicar a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque tenían la mente de Cristo, no tenían la mente de ellos solamente, de decir, no, como está muy lejos a otro lado, vamos a predicar solamente en este lugar, aquí nada más alrededor, porque está muy lejos lo demás. No, ellos tenían en su mente la mente del Señor, el propósito de Cristo. Así que Pablo lo había llenado todo del Evangelio. Yo no sé nosotros qué hemos llenado. Yo no sé si la iglesia aquí en México podamos decir que hemos llenado a México de la palabra, porque no es verdad. Romanos 15:19 dice, Romanos 15:19, fíjense bien lo que dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, fíjense bien, desde Jerusalén por alrededor hasta Ilírico, todo dice, no una parte ni una mitad ni una tercera parte, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. ¿Cuándo es que nosotros empezaremos a decir, hemos llenado todo este estado de la palabra de Cristo? Creo que sería un logro maravilloso, tan solo que dijéramos,
he llenado todo este sector de las colonias de la palabra del Señor. Pero si no tenemos una mentalidad como la que Cristo tiene, vamos a ser ineficientes. Solamente vamos a conformarnos con predicarle a las personas alrededor. La iglesia primitiva establecía iglesias. La iglesia primitiva llenaba las ciudades del Evangelio. Establecían ancianos. Y ahora hay congregaciones que tienen más de 100 años y ni siquiera tienen ancianos. Entonces, ¿dónde está la iglesia primitiva? La doctrina es la misma, pero el trabajo en el hecho de la iglesia, es decir, el trabajo en la obra, no es la misma. Y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que decirle al Señor que nos siga fortaleciendo para poder llegar a ser la iglesia que Él tanto está deseando, porque el tiempo se está acabando. Y si la iglesia primitiva, si tan solo nos pusiéramos a pensar ahorita, ¿qué estará pensando la iglesia primitiva de cómo estamos trabajando hoy? Yo creo que estarían desesperados de decirle a Cristo, ¿sabes qué, Cristo? Dame vida para ir a pegarles unas cachetaditas ahí a estos, o unas nalgaditas, como decimos por acá, unos coscorrones, una exhortación, ¿no? Hablando en ese sentido, para que despierten. Todo lo que nosotros hicimos sin medios, y ahora que ellos tienen todos los medios, no hacen nada. Creo que no es congruente. De hecho, no es congruente, ¿verdad? Entonces, el Evangelio ha sido predicado en toda la creación bajo el cielo. Así Pablo lo mencionó en Colosenses 1, del 5 al 6. Es decir, Pablo estaba mencionando una y otra vez que el Evangelio se estaba predicando tal y como el Señor lo quería hasta ese momento. ¿Sí? Y hay unas palabras que me gustan de Pablo. Romanos 1:8, eso sí lo quiero leer, porque me gusta la afirmación que hace Pablo. Dice Romanos capítulo 1, y dice el versículo 8, primeramente, fíjense bien cómo dice Pablo, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, ¿qué dice? Se divulga por todo el mundo. ¿A quién se está refiriendo a ellos? A los romanos. Se está refiriendo a la iglesia que estaba en aquel momento. Pero yo quiero que nos preguntemos en este momento, ¿la iglesia está haciendo su fe divulgada como Pablo lo está mencionando? Si nosotros vamos a cualquier parte del mundo y le preguntamos a cualquier persona, ¿conoce la iglesia de Cristo? Ellos dirán que sí. No la conocen. Es triste cuando llegamos a hogares hablando de la iglesia de Cristo y que dicen, oye, nunca había escuchado esto. Pero no es porque Cristo esté fallando, no es porque la palabra esté fallando, no es porque el plan de Dios esté fallando. Es porque nosotros no estamos haciendo la labor correcta como la iglesia primitiva. Nada más. En muchos lugares, fíjense hasta dónde está llegando lo malo. En muchos lugares la iglesia de Cristo es conocida simplemente como una denominación, si acaso. Si usted le habla a alguien de la iglesia de Cristo, le preguntan, ¿y de qué denominación es? Porque la gente no sabe. La iglesia de Cristo no es una denominación, porque Cristo con sangre pagó esa redención de la iglesia. Los hombres buscaron sus propias doctrinas, mientras que la iglesia del Señor seguía la sana doctrina desde el momento que fue establecida. ¿Sí? El hombre obediente al Evangelio de Cristo puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que no pensemos en una denominación. Cuando se visita la iglesia de Cristo, debemos pensar simplemente en la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Pero quitarnos de nuestra cabeza la palabra denominación. Quitémonos de la mente la palabra religión, porque lamentablemente la gente interpreta mal esas palabras. Enseñemos que la iglesia fue pagada por un precio. Enseñemos que la iglesia fue instituida por Cristo y que lo único que debemos hacer es la voluntad del Señor. Eso es conocer la iglesia de la manera que el Señor quiere que sea conocida.
¿Sí? Tendremos culpa nosotros si nos apartamos de la verdad y enseñamos doctrinas de hombres, ¿no? Como aquello de que solamente tienes que reunirte aquí y no vayas a otro lugar porque te vas a pecar. ¿Eso dónde lo encontramos en la Biblia? La iglesia de Cristo establecida en todo el mundo. Y donde quiera que vayamos, donde quiera que viajemos, vamos a encontrar un grupo de personas que están sirviendo y siguiendo la misma doctrina como la que siguieron la iglesia primitiva. Pero si nosotros decimos, no, es que tú debes estar aquí, debes morirte aquí en esta congregación sin voltear a otra, eso es egoísmo. Tenemos que trabajar como la iglesia primitiva, juntos, tomados de la mano, con ese deseo de trabajar, con ese deseo de seguir adelante. Ahora, sabemos que hay personas que han pervertido la verdad y se han desviado de la verdad. Pablo lo mencionó en 2 Timoteo 2:18, ¿verdad? Él advirtió que había personas que habían torcido, hermanos, el propósito del Señor. Lo pervirtieron de muchas maneras. Y desafortunadamente hasta este momento hay personas que siguen torciendo el propósito de Cristo a su favor, a su conveniencia o simplemente a como a ellos les agrada, ¿verdad? Y esa es la triste realidad, hermanos. Y cuando el mundo, hermanos, mira letreros que dicen aquí se reúne la iglesia de Cristo, pero en esos lugares, hermanos, la gente practica los aplausos, la gente utiliza instrumentos, y que hay mujeres predicando, hermanos, enfrente todavía, ¿verdad? Entre los varones igual. Cuando hay todo ese tipo de cosas, cuando hay predicaciones que van disfrazadas solamente de sentimentalismo y no de doctrina, todo eso, hermanos, el mundo lo que conoce solamente es la iglesia tal y como se expresa, pero no como se debe de vivir. La gente se decepciona cuando ve ese tipo de cosas. Y es triste que en Estados Unidos, hay que decir esto, es triste que en Estados Unidos muchas iglesias de Cristo se están cerrando. Y es una realidad porque tenemos hermanos que han confirmado esto. Y solo porque la iglesia no quiere predicar de la manera correcta. Porque no queremos ser sufridos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el siervo del Señor debe ser ¿qué? Sufrido. Debemos nosotros ser realmente, aguantar vara, como decimos por acá, para seguir adelante. ¿Sí? Si nosotros no dejamos en claro al mundo qué es la iglesia de Cristo, la gente va a seguir pensando de aquí en adelante que la iglesia de Cristo es una denominación. Y eso va a ser culpa de nosotros por no dejarles en claro bíblicamente quién es la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia del Señor? Muchos predicadores, desafortunadamente, en muchas congregaciones están prestando púlpitos a falsos maestros. ¿Sí? Agarran a cualquiera. Es como si llegaran a cualquier denominación. Pues pásale, tú predica. Haga de cuenta que es lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuál es la excusa? No, es que dice la palabra de Dios que examínalo todo y retén lo bueno. Y con eso te basta. Así que podemos invitar a cualquier pastor de cualquier denominación y tú solamente retén lo bueno y desecha lo malo. Con eso se excusan. Pero eso no, ni siquiera es correcto. Porque eso no es aceptable delante de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:11? Tocante a eso. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 en el verso 11? Dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas ¿de dónde?
de las tinieblas, sino más bien. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, pásale cualquiera, hombre, nomás agarramos lo bueno y desechamos lo malo? No, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué? Sino más bien, tú repréndelas. Eso es lo que debe hacer el siervo del Señor. No ser contencioso, ni ser ahí como de esos que están debatiendo todo el tiempo, ahí solamente dejando en vergüenza el nombre de Cristo. No. Debemos ser defensores de la palabra del Señor de la manera correcta, tal y como lo hizo el Señor, tal como lo hizo Pablo, tal y como lo hicieron los apóstoles. Así que no solo hablamos del problema, sino más bien de lo que podemos hacer para cambiar esta realidad. No solamente es que hablemos de este problema, hay que hablar de cómo solucionar o cómo ir cambiando esta realidad ante los ojos del mundo. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, para cambiar esta realidad? Para que la gente realmente vaya conociendo a la iglesia. Para que la gente entienda que no es una denominación, sino que es la iglesia que Cristo estableció. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos nosotros refutar el error cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero hacerlo de una manera correcta. Hacerlo con mansedumbre. Hacerlo con la misma paciencia con la que Cristo nos ha hecho a nosotros. ¿Por qué nos tuvo paciencia? Para poder que nosotros nos convirtiéramos en cristianos. De igual manera, tenemos que hacer con los demás. ¿Sí? Así que debemos ser defensores de la doctrina del Señor. ¿Sí? Así que nosotros debemos entender esto. Necesitamos defender, enseñando y enfatizando que la iglesia no es una denominación, sino la iglesia por la cual Cristo dio su preciosa vida para comprarla. Eso es lo que tenemos que mencionar. Para que la gente se quite esa idea de que la iglesia de Cristo es como cualquiera, sino que entienda que esto fue pagado por algo maravilloso y que nadie en este mundo va a poder pagar lo que Cristo hizo. Nadie. Necesitamos defender la verdad para que el mundo sepa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Necesitamos instruir, necesitamos capacitar a la iglesia para que esté puesta para la defensa del evangelio. Porque la iglesia, una cosa es que nosotros enseñemos en el púlpito a la iglesia y otra cosa es que la iglesia se capacite para hacer un trabajo oportuno. Pero no vamos a capacitarnos si solamente nosotros vamos el miércoles o los domingos a la iglesia. Y queremos que nosotros todavía que el predicador nos dé un resultado en 2 años, ¿no? O en 3 años, no sé. Hermano, yo no he crecido espiritualmente porque sus temas son muy ineficientes. No, si queremos capacitarnos tenemos que escudriñar nosotros mismos. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? Con Pablo, cuando Pablo predicaba, ¿qué era lo que hacían? Escudriñaban. A ver, Pablo, ¿lo que estás diciendo es correcto? Y todos los días. Exactamente, esto es lo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo. Necesitamos predicar que Cristo estableció una iglesia y que compró esa iglesia con la sangre. Desechar la mentalidad no bíblica de que no debemos de predicar o mencionar la iglesia de Cristo, porque muchos predicadores dicen esto: cuando tú evangelices, no digas que eres de la iglesia de Cristo, solamente di que eres cristiano y hasta ahí. Eso no es bíblico. Yo no sé, yo quisiera que alguien me dijera un texto de esos donde me diga que Cristo dijo: no hables de la iglesia. Y la tristeza porque pienso que se están avergonzando. Exactamente. Cuando nosotros prediquemos el evangelio a la gente en la casa por casa o donde sea, hablemos de la iglesia de Cristo. Digámosle quién es la iglesia de Cristo, porque eso es lo bíblico. Necesitamos salir fuera como la iglesia del primer siglo, como lo hicieron ellos, para dar a conocer el evangelio de Cristo, y las personas sepan que deben hacer y de ser, que deben ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si somos temerosos, y no, hermano, es que yo no puedo viajar, hermano, a otro lado. Es que el predicador me enseñó que yo solamente debo de predicar aquí en mi colonia y no debo ir a otro lugar.
Entonces eso no es la mentalidad de Cristo. Hay hermanos que viajan de país a país y eso es una maravilla, predicando el Evangelio, no les da vergüenza. Tengamos un sentir misionero, no un sentir, ¿cómo podemos decir? Conformista. Tengamos un sentido misionero. Si no, jamás vamos a poder ser la iglesia primitiva como lo hicieron, como lo fueron ellos. Con ese gozo, con ese amor, con ese fervor. Jamás lo vamos a poder ser si no tenemos una mentalidad misionera. ¿Sí? Así que necesitamos predicar todo el consejo de Dios en cuanto a la iglesia como se lee en el Nuevo Testamento. Y eso implica que vamos a usar la Biblia cuando estamos predicando, porque para eso la tenemos. Queremos usar nuestra Biblia cuando hablamos con la gente, porque esto es lo que tenemos para que la gente crea. No podemos solamente decirle las cosas así a como ellos los podemos favorecer, no. Hay que explicar las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? El mensaje, ¿verdad? Hay como un coro, ¿sí? O un pensamiento que dice esto. El mensaje vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos, no queremos, mientras que el Padre nos recuerda, sin ella nunca prediquemos. Dice, cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Luego dice, las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Así que, hermano, que predicas con amor, asegúrate que la Biblia aparezca en tu sermón. Qué bonito ese pensamiento, es como un coro, ¿verdad? Está muy bonito. Necesitamos que nuestra predicación, hermanos, sea distinta a las que son de las denominaciones. ¿Cómo predica una denominación? Predica solamente para que la gente se emocione. Habla de lo más bonito para que la gente hasta se tire del suelo de tanto llorar, de tan conmovidos que están. Les hablan de otras cosas, de todo menos del arrepentimiento, menos del infierno, menos del perdón de pecados, menos de que tenemos que reconocer que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. De eso no se habla. Y muchas veces nosotros queremos imitarlo de la misma manera. ¿Para qué? Para que la membresía no se vaya, para que la gente que está viniendo pues no se espante. No, hay que predicar el Evangelio tal y como es. Cristo lo hizo. Cuando Cristo no les estaba hablando de la justicia, ni les estaba hablando del arrepentimiento. Dice que la gente lo seguían, ¿cuántos? Multitudes. Pero cuando Cristo les empezó a hablar de la justicia, que les empezó a hablar del arrepentimiento, todos se quedaron, caray, ¿y esto qué? Dura es esta palabra. Y se empezaron a ir. Y los apóstoles también les dijo Cristo, si ustedes se quieren ir, hasta luego. Pero aquí se va a predicar conforme al propósito de mi Padre. Lo mismo debemos hacer hoy. Si queremos iglesias fuertes, si queremos congregaciones fuertes que estén glorificando el nombre de Dios, trabajadoras, fervientes, amorosas y en unidad, prediquemos la palabra tal y como está. Mientras, no vamos a tener una iglesia como la iglesia primitiva. Muchos solamente predican el amor de Dios y de la gracia, pero no están predicando todo el consejo de Dios. Hay muchos que solamente quieren escuchar sermones sobre la gracia de Dios, sobre el amor de Dios, pero no quieren escuchar un mensaje de exhortación. No están acostumbrados, dicen. Nos ha tocado a nosotros incluso ir a otras congregaciones y que nos han dicho, hermano, nunca nos habían predicado de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Nos ha tocado mínimo en unas 5 o 6 congregaciones, por decir, que han dicho, hermano, nunca nos habían predicado de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que se está predicando entonces?
Porque lo que se está predicando, el mensaje que estamos dando es bíblico, y dices que nunca lo habías escuchado. Eso es para que nos preocupemos, ¿verdad? Como congregaciones, hermanos, no permitamos que la falsa doctrina sea predicada desde el púlpito. No nos quedemos callados, hablemos y refutemos el error siempre, porque esto también nos mandó a hacer. ¿Recuerdan que debemos nosotros corregir qué? Lo deficiente. Eso también lo tenemos que hacer, porque es parte de nuestro ministerio. El mundo necesita saber que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, se encuentra la salvación definitivamente. El mundo se encuentra en pecado y necesita estar en Cristo. El mundo necesita saber que todas las bendiciones se encuentran en Cristo, ¿verdad? Bendiciones como la vida eterna, el perdón de pecados, esperanza de vida eterna, la reconciliación, acceso a la familia de Dios, la justificación, la santificación, el don del Espíritu Santo. Es por eso que el mundo debe conocer la iglesia, para que no sean engañados por medio de falsas doctrinas, sino que sean enseñados e instruidos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras también las tenemos que practicar nosotros. Y esas buenas obras son las que también deben hacer efecto en el mundo. La iglesia primitiva fue conocida por todo lo que hacía, no solamente por lo que hablaba con su boca, sino con lo que hablaba con su propia vida, con sus hechos. Nosotros somos la iglesia y todo el tiempo lo estamos diciendo, somos la iglesia de Cristo y somos esto. Bueno, no lo gritemos solamente, demostrémosle a la gente quiénes somos, para que realmente Dios se ponga contento con lo que estamos haciendo. Nuestra luz debe de alumbrar delante de los hombres, como dice Filipenses 2:15, para que el mundo sepa que Cristo estableció la iglesia. Mateo 16:18, ¿qué dice Cristo? Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, dice Cristo. No la iglesia de cierto predicador, no la iglesia fundada por cierto hermano, no, es mi iglesia, dice Cristo. Y tal iglesia no perteneció a Juan el Bautista, no le perteneció tampoco a Juan Wesley, ni a Juan Calvino, ni a Martín Lutero, ni a Elena White, ni a Joseph Smith, ni a ninguno de ellos. Simplemente esa iglesia le pertenece a Cristo. ¿Sí? Le pertenece a Cristo porque Él dio su propia vida, por eso dice, es mi iglesia. Y es importante, hermanos, que el mundo sepa que puede conocer esta iglesia en la actualidad. Esa iglesia que se fundó hace más de 2000 años, esa iglesia que se fundó desde entonces, la puede conocer en el día de hoy. ¿Sí? Cristo dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablamos por nuestra propia cuenta. Juan capítulo 7, versículo 17, ahí lo dice el Señor. Pablo dijo, hermanos, que la escritura que hablan de esa iglesia pueden ser entendidas. Dice Efesios 3, voy a leer esa parte, Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de ¿quién? En el ministerio de Cristo. ¿Sí? La iglesia tiene una identidad única. Fue establecida en el día y lugar en el que fue profetizado, como dice Isaías 2 del 1 al 4. ¿Sí? Las demás denominaciones tuvieron su existencia cientos de años después que la iglesia que Cristo estableció. Así que hay una enorme diferencia entre la iglesia de Cristo establecida por Cristo, comprada por Cristo, y una denominación que fue fundada por hombres. Definitivamente hay una enorme diferencia, y eso es lo que la gente en el mundo debe entender. Pero eso le corresponde a nosotros como cristianos decirles quién es la iglesia de Cristo.
¿Por qué el nombre de Iglesia de Cristo? Ya sabemos que es porque le pertenece a Cristo y porque Él la compró con su propia sangre. Es por eso que nosotros nos referimos como la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Así que las condiciones para poder nosotros pertenecer al pueblo de Dios: la obediencia al plan de salvación, ¿verdad? La iglesia debe tener su organización, que es ancianos, diáconos, evangelistas y maestros, como dice Efesios capítulo 4, verso 11, como dice Hechos 20, 28. Esa es la organización de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra autoridad? La Escritura únicamente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Colosenses 1, 18. Nosotros como miembros somos conocidos como santos, como cristianos. No somos conocidos como denominacionales, no. Simplemente somos conocidos como cristianos. ¿Sí? Porque estamos solamente hablando de quién, de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el destino de la iglesia? El cielo, y no una tierra renovada, como muchos están predicando en la actualidad, de que apenas Cristo viene a establecer un reino. No, Él ya estableció su reino. Bíblicamente está establecido. ¿Y cuál es su adoración? Nosotros lo vemos cada primer día de la semana, a través de la Santa Cena, a través de la ofrenda, a través de la predicación, a través de la oración, a través del canto. Todo esto que estamos mencionando es lo que la iglesia del Señor hace conforme a lo que ya fue establecido, ¿verdad? Sí, vamos a ver por aquí esta parte antes de continuar. Hebreos capítulo 13, verso 21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Exactamente. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. Por lo tanto, el mundo puede acudir a la Escritura, sí. El mundo puede solamente recurrir a este libro, ¿sí? Y saber que puede conocer la iglesia de la cual estamos mencionando en este tema. La gente lo puede conocer. Así que como conclusión, hermanos, a este tema, en esta meditación que hemos visto, hermanos, aprendemos mucho en cuanto a la iglesia de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Aprendemos todo. También hemos aprendido lo importante que es que el mundo conozca la iglesia por la cual Cristo dio su propia vida. Y hemos observado, hermanos, una triste realidad en cuanto a ciertas personas que han presentado la iglesia de Cristo como una simple denominación, porque así lo presentan. No hables de la iglesia, solamente habla de Cristo, pero no menciones que hables de la iglesia de Cristo. Eso no es bíblico. Hemos observado lo que podemos hacer para cambiar esta realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de la iglesia a la gente. También hemos observado la identidad única de la iglesia de Cristo. La identidad que la diferencia entre lo denominacional y entre lo que es correcto, lo que es bíblico, lo que es una doctrina verdadera de la iglesia de Cristo. Que el Dios, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial nos ayude, hermanos, a que el mundo pueda conocer la iglesia de Cristo. Y volvemos a hacer la pregunta como cierre del tema. ¿El mundo conoce la iglesia de Cristo? ¿Su familia conoce la iglesia de Cristo? ¿Sus vecinos conocen la iglesia de Cristo? ¿Los compañeros de trabajo o donde quiera que estemos conocen la iglesia de Cristo? Si no la conocen, empecemos a preocuparnos y empecemos a trabajar de inmediato, porque la iglesia del Señor debe ser conocida hasta lo último de la tierra. Pero no nos quedemos con eso de que, no, pues para eso hay misioneros, que para eso hay evangelistas. No, yo también puedo ser un misionero, puedo ser un evangelista, porque soy un siervo de Cristo. Y me corresponde de igual manera darle a conocer a la gente quién es la iglesia de Cristo y quién es Cristo. Y que Dios tiene su plan perfecto tocante a todo esto, ¿verdad? Así que vamos a cerrar este tema, hermanos, con el canto número 1, para que nos reanime este canto, hermanos, y nos recuerde que
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después cumplieron oración. El número 1, hermanos, que es Iglesia de Cristo, hermanos. ¿Qué dice este canto? Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Ese amor que de la iglesia primitiva, enfoquémoslo ahora, en este momento. Muy bien. Vamos a cantar, hermanos, Iglesia de Cristo. Dice así: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a orar a nuestro Dios para que bendiga también este tema y poder terminar con la conclusión de ello. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, le agradecemos porque usted, Padre, nos ha permitido poder, Padre, también aprender de su palabra, Padre, en este momento. Es para nosotros un privilegio, Padre, en este primer día de la semana, poder, Padre, recibir su consejo, Padre, poder recibir la instrucción adecuada para nuestra vida espiritual. Le suplicamos en el nombre del Señor, Padre, que sea con nosotros, para que este tema, Padre, realmente nos haga hacer conciencia, nos despierte, Padre bendito, para que podamos ser lo que usted desea que podamos ser, Padre, día con día. Porque su Hijo derramó su vida y su sangre, Padre, para que nosotros seamos siervos. Porque su Hijo derramó su vida para que nosotros seamos soldados, defensores de la doctrina, defensores, Padre, de su palabra. Que seamos, Padre, siempre que podamos hacer las cosas conforme a lo que usted ha establecido. Ayúdenos a entenderlo, Padre, y que podamos realmente nosotros practicarlo, y que podamos también enseñar, Padre, dar a conocer la iglesia como debe de ser, Padre. Que no disfracemos su doctrina, su palabra, sino que solamente, Padre, proclamemos lo que usted ha establecido a través de esta santa palabra. Le suplicamos, Padre, también que bendiga en este momento a nuestra hermana Anita González, ya que ella, Padre, está en este momento en un hospital de especialidades allá en Mérida, Yucatán. Y en estos próximos días, Padre, nuestra hermana será intervenida por los médicos. Le suplicamos en el nombre del Señor, Padre, que usted permita que nuestra hermana reciba la salud que ella necesita, Padre. Sabemos que usted tiene el control de nuestro cuerpo, tiene el control de nuestra vida entera. Y es por eso, Padre, que acudimos a usted para que usted pueda intervenir a través de los médicos y que utilice todo medio, Padre, posible para que nuestra hermana tenga la certeza, Padre, de que usted le restaurará en su salud. Bendiga a su familia, bendiga también a todas las personas que le rodean, Padre, en el mismo hospital, para que también, Padre, sean bendecidos
y que su mano poderosa, Padre, también pueda suplir su necesidad. Le pedimos en este momento, Padre, pues que esté con nosotros. Bendiga a todos nuestros hermanos, que también, Padre, como iglesia, a todos, Padre, ayúdenos a seguir capacitándonos, ayúdenos, Padre, a seguir instruyéndonos con su palabra y que sigamos esforzándonos por hacer lo que a usted le agrada, Padre. Perdona nuestros pecados y le pedimos por todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.